Dios les bendiga, mis hermanos, en este día especial, donde la gracia de Dios está a nuestro favor. Hoy vamos a indagar en un tema, hacer el resumen de lo que fue una temática tratada hace 15 días sobre el reloj profético de Dios. Dios tiene dos relojes. Uno es su pueblo Israel y el otro es la iglesia. De acuerdo a la hora que marcan esos dos relojes, Dios le está diciendo al mundo cuán cerca está su venida. Ante la situación en Medio Oriente recientemente, se han surgido muchas preguntas con relación a los judíos, Israel. Una de tantas es, ¿de dónde viene este odio entre hermanos de un mismo padre? ¿Hacia dónde apunta el conflicto árabe-israelí? ¿Hacia dónde se dirige la raza humana? ¿Nos aniquilaremos el uno al otro a través de una hecatombe nuclear? ¿Por qué tanto odio hacia Israel? ¿Cuál debe ser nuestra postura ante los acontecimientos hoy en día? Y creo la pregunta más importante de todas: ¿qué tan cerca está la venida del Señor? Lamentándolo mucho, vemos la ciudad llena de mensajes antisemitas. Recientemente se profanó una sinagoga judía. Y todo esto apunta a un sentimiento de odio y rechazo hacia este pueblo. Yo sostengo, y es mi tesis personal, es mi postura: cristiano antisemita, cristiano que no cree en Dios. Un cristiano que odia a los judíos, odia a Jesús, odia a la Biblia. De tal manera que un cristiano no puede, no debe, por las raíces indisolubles que nos ata a este pueblo, poder proferir alguna palabra de maldición o de rechazo hacia ellos. Hay quienes, los incircuncisos de la fe, han mezclado judaísmo con cristianismo y ha surgido un falso mesianismo. Yo no estoy a favor de eso, porque eso quedó ya establecido en una aclaratoria que se da en el Concilio de Jerusalén en Hechos capítulo 15, donde se aclaró cuál debe ser la posición de todos aquellos que iban a recibir a Cristo como Señor y Salvador, judíos o gentiles. Pero la Biblia sí sostiene que este pueblo eterno, Israel, es y será siempre su pueblo. Si me acompaña a Lucas 21, verso 29, el mismo Señor Jesucristo hablando dijo lo siguiente: también les dijo una parábola: mirad la higuera y todos los árboles, cuando ya brotan, viéndolo, sabéis por vosotros mismos que el verano está ya cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. ¿Con qué compara la Biblia la higuera? Y aquí el Señor hace un paralelismo para hacer una referencia a los acontecimientos finales, a sus discípulos, pero usando la doble referencia. ¿Dónde tenemos nosotros en la Biblia el significado literal de lo que para Dios es la higuera? Joel capítulo 1, verso 7, verso 6 en adelante nos los dice. Joel capítulo 1.
Porque pueblo fuerte, verso 6 del capítulo 1 de Joel, porque pueblo fuerte e innumerable subió a mi tierra, sus dientes son dientes de león, y sus muelas, muelas de león. Asoló mi vid, y descortezó mi higuera, del todo la desnudó y derribó, sus ramas quedaron blancas. Si usted lee el contexto del libro, se va a dar cuenta que la referencia del verso 7, vid e higuera, son de la nación de Israel. En síntesis, Dios tiene su reloj que marca la hora a las naciones de qué tan cerca o lejos está su venida. Y el Señor Jesucristo en Lucas 21, 29 dijo a los discípulos: mirad también, mirad la higuera y todos los árboles. Cuando ya brotan viéndolo, sabéis por vosotros mismos que el verano está cerca, que ya está cerca. Ya está cerca la venida del Señor. Y la higuera de Dios nos lo está apuntando. ¿Cómo podemos nosotros determinar que Israel es el reloj profético de Dios? Acompáñenme a Deuteronomio y lo vamos a averiguar. Deuteronomio capítulo 32, los versos 8 al 12. Dice la palabra de Dios: cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, escuche, estableció los límites de los pueblos según el número de los hijos de Israel. Porque la porción de Jehová es su pueblo, Jacob, la heredad que le tocó. Le halló en tierra de desierto y en yermo de horrible soledad. Lo trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como a la niña de su ojo. Dos cosas puedo extraer de esta porción bíblica. Uno, Dios determina los límites de las naciones en base a la existencia de su pueblo Israel. Dos, quien se levanta contra su pueblo, como cuando a nosotros nos cae una viruta en el ojo y aquello molesta, nos irrita, así a Dios se le irrita el corazón cuando alguno de nosotros profiere maldición contra este pueblo. Ahora, ¿será que ellos son mejor que todos los demás pueblos? No. Deuteronomio capítulo 7 nos dice por qué Dios escogió a este pueblo. ¿Por qué Dios tiene la mirada puesta en esta nación? Deuteronomio capítulo 7, verso 7 dice: no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Un pueblo sin tierra, un pueblo que deambulaba en las tierras lejanas de Medio Oriente. Sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Por amor, Dios escogió a este pueblo. Otra razón que nos habla de las raíces de nosotros a esto y lo que le debemos a este pueblo, creo que es la razón más contundente y más poderosa. Y es la razón por la cual hoy estamos reunidos acá en este lugar, en esta casa de oración. Juan 4:22. Vosotros adoráis lo que no sabéis,
nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Gálatas capítulo 4, verso 4 dice: cumplido el tiempo, irrumpió en la raza humana, quien es el cumplimiento de la profecía de Génesis 3:15, Isaías 7:14, el nacimiento de nuestro Salvador Jesucristo. Nació en Belén de Judea, no nació en Londres, no nació en una de las grandes capitales del mundo, en Atenas, en Egipto. Nació en el pueblo más insignificante de toda la faz de la tierra para la época, desterrado, sin pueblo, sin estado, sin nación. Dios puso su mirada en ellos, y a través de las genealogías mesiánicas, las promesas hechas a Abraham, Dios cumplió su palabra. Y nuestro gran Salvador es de origen hebreo, nació en estas tierras milenarias. Una que es, creo, la razón más contundente que demuestra la veracidad de Dios y la intención del hombre de destruir su propósito. Jeremías capítulo 33, verso 19. Vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo: así ha dicho Jehová, si pudieres invalidar mi pacto con el día y mi pacto con la noche, de tal manera que no haya día ni noche a su tiempo, podrá también invalidarse mi pacto con mi siervo David, para que deje de tener hijo que reine sobre su trono, y mi pacto con los levitas y sacerdotes, mis ministros. Verso 25. Así ha dicho Jehová, si no permanece mi pacto con el día y la noche, si yo no he puesto las leyes del cielo y la tierra, también desecharé la descendencia de Jacob y de David mi siervo, para no tomar de su descendencia quien sea Señor sobre la posteridad de Abraham, de Isaac y de Jacob, porque haré volver sus cautivos y tendré de ellos misericordia. ¿Cuál es la única manera de que Israel, Jerusalén, los judíos sean borrados de la faz de la tierra? La única manera es que el sol deje de dar su luz, las estrellas su resplandor, que las estaciones de los años cesen, y Dios se compromete a decir: hasta aquí llegó mi pueblo. Mientras estén esto establecidos, mientras salga el sol, la luna, las estrellas, y se mantengan las estaciones, Dios dice: la descendencia de mi pueblo, nada ni nadie la podrá destruir y borrar de la faz de la tierra. Basado en esto, debemos analizar entonces una porción más de la Biblia que nos hace referencia a este pueblo. La promesa de bendición sobre esta nación. Génesis capítulo 12, verso 1 al 3. Leo: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Para aquellos que tienen un rechazo hacia este pueblo, busca en tu árbol genealógico. Debe haber algún José, debe haber algún Samuel,
debe haber algún David, debe haber alguna María, alguna Ana. Porque cuando nosotros, los padres, sabemos de la noticia de un hijo que el Señor nos ha dado y es varón, uno de los nombres que se nos viene a la memoria es Samuel, David, José. Por ejemplo, para no ir tan lejos, mi hijo se llama Samuel Elías. Prácticamente se quedó sin nombre, ¿verdad? Samuel Elías. Y así nosotros, muchos de nuestros parientes tienen nombres hebreos. Eso habla de la influencia de esta nación sobre las demás naciones. Y aquí serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Habla de influencia sobre los demás pueblos. Me llama la atención lo que significa la palabra bendeciré. Significa arrodillarse, bendecir a Dios como acto de adoración. Bendecir con abundancia, dar bendición, bienaventurado, loar, dichoso, saludar. Es decir, la bendición implica aceptar a este pueblo, saludarle, bendecirle, decretar sobre ellos toda abundancia de bien. Por el contrario, la palabra maldecir que aparece en este texto significa abatir, amolar, blasfemo, descargar, despreciar, destruir, disminuir, envilecer, injuriar, tener en poco. Y esas son las cosas que se tiene o se actúa de esa manera cuando se rechaza a este pueblo. Voy a tratar en los próximos minutos, mis hermanos, de sintetizar casi 6.000 años de historia de este pueblo, desde sus inicios hasta nuestros tiempos. Para eso me voy a valer de lo que dice la Biblia, lo que dicen los historiadores y lo que dice la lógica. Antes, quiero responder una pregunta. ¿Por qué hay tanta matanza entre ellos? ¿Por qué tanto odio entre judíos y árabes? Mientras usted se arranca los cabellos, se da golpes en el pecho, condena y acusa, yo le voy a sintetizar qué opinan ellos de sus conflictos, de sus guerras. Un gran líder de la nación hebrea, Shimón Peres, en el año 2005 dijo lo siguiente: no hay contradicción entre combatir el terrorismo y negociar la paz. Es decir, para ellos es normal vivir en conflictos, contrarrestar bombardeos, y a la vez es normal que luego usted los ve reunidos en una mesa de trabajo, dándose la mano, tomando café, bebiendo agua. A mi memoria viene una experiencia en Camp David en 1999, cuando se reunió el primer ministro Ehud Barak, Yasser Arafat, que para la época estaba vivo, y el presidente de la época de Estados Unidos, Bill Clinton. Estaban tratando de dilucidar el futuro de Medio Oriente, y quedó para la posteridad una foto donde Ehud Barak y Yasser Arafat estaban actuando como ver a dos niños jugando y compartiendo experiencias como si todo estuviera bien. Entonces, mis hermanos, no le dé dolor de cabeza, ni se aflija, porque entre ellos resuelven sus conflictos de esa manera, por una cultura que ellos tienen de acción y reacción.
ellos después terminan dándose la mano, tomando café y bebiendo agua. Y usted pierde el sueño, se mortifica y dice cosas que no debe decir. Por eso vamos hoy a poder indagar a la luz de la Biblia, la palabra de Dios, ¿qué trato tiene Dios con esta nación? ¿Y por qué considero que es el reloj profético de Dios? Después tocaremos a la iglesia y lo que está aconteciendo a nivel mundial, apostasía, todos estos movimientos extraños, G12, movimiento apostólico, eso lo vamos a tocar. Pero hoy nos toca poder enmendar poder aclarar algunos puntos relacionados con cuál será el futuro de este pueblo. En Números capítulo 22 encontramos un episodio difícil. Un rey llamado Balad y un profeta llamado Balaam. El pueblo de Israel venía conducido por Moisés y necesitaba pasar por estas tierras para llegar al lugar donde el Señor le había prometido. Pero Balad se opuso y contrató a un hombre llamado Balaam para que se levantara como profeta y profiriera maldición contra Israel y de esta manera poder neutralizar a este pueblo. 22:5 del libro de Números. Por tanto envió mensajeros a Balaam, hijo de Beor, en Peor, que estaba junto al río en la tierra de los hijos de su pueblo, para que lo llamasen, diciendo: un pueblo ha salido de Egipto, y aquí cubre la faz de la tierra y habita delante de mí. Ven pues, ahora te ruego, maldíceme este pueblo, porque es más fuerte que yo. Quizá yo pueda herirlo y echarlo de la tierra, pues yo sé que el que tú bendigas será bendito, y el que tú maldigas será maldito. Ya sabemos lo que ocurrió. El profeta se fue con Balad, y cuando le tocó pararse delante del pueblo para cumplir por la causa por la cual le había contratado Balad, dice Números 23:5: y Jehová puso palabra en la boca de Balaam y le dijo: vuelve a Balad y dile así. Y él volvió a él, y aquí estaba él junto a su holocausto, él y todos los príncipes de Moab. Y él tomó su parábola y dijo: de Aram me trajo Balad, rey de Moab, de los montes de oriente. Ven, maldíceme a Jacob, y ven, execra a Israel, porque maldeciré yo al que Dios. Y la pregunta es esta en el verso 8: ¿por qué maldeciré yo al que Dios no maldijo? ¿Y por qué he de execrar al que Jehová no ha execrado? Porque de la cumbre de las peñas lo veré, y desde los collados lo miraré. He aquí un pueblo que habitará confiado y no será contado entre las naciones. ¿Quién contará el polvo de Jacob o el número de la cuarta parte de Israel? Hay una bendición sobre este pueblo, y aquí está comprobado. Balaam quiso obedecer a Balad, pero su boca solo produjo una bendición. Sabemos todo lo que aconteció. El patriarca Abraham tuvo a llegarse a Agar, su esclava. Nace un niño llamado Ismael, del cual descienden los árabes. Ellos habitaron en lo que hoy es la península del Sinaí, y de ahí extendieron sus tribus a lo largo y ancho de lo que es Oriente Medio. Después de esos acontecimientos, Dios cumplió la promesa a Abraham y nació Isaac, el hijo de la promesa. Conforme a lo que se había establecido, el pueblo de Israel en el hijo de Isaac llamado Jacob, que se le cambió el nombre por Israel, que significa el que lucha con Dios.
se distribuyen las 12 tribus de Israel. Josué, luego de la partida de Moisés, los introduce a la Tierra Santa. Luego, en el libro de Jueces, vemos una apostasía de esta nación. Y de ahí en adelante Dios entonces se levanta profetas para que amonesten a este pueblo que no se vuelvan a los ídolos y que se mantengan puros y santos para Él. Hay un capítulo específico, el capítulo 28 del libro de Deuteronomio. Ahí se establecen las consecuencias de esta nación al mantenerse fiel a Dios, del verso 1 al 15, las bendiciones que les alcanzarán. Pero al rechazar el mandato y aislarse a los pueblos y vivir contaminado con las otras naciones, se establece que vendría juicio, vendría persecución, vendría cautiverio. Luego de los hijos de Israel pedir un rey, y se les conceda a través de Saúl, el primer monarca que ellos tienen, hasta Salomón, se mantuvo firme la unidad de estas 12 tribus. Pero ocurrió una apostasía, ocurrió algo terrible. Se levantó un hombre llamado Jeroboam, el cual indujo a 10 de las 12 tribus a adorar ídolos y a profanar el nombre del Señor. Eso trajo como consecuencia que se levantara un profeta como Jeremías a anunciar juicios sobre ellos si no se arrepentían de sus maldades. No hicieron caso, y el reino del norte, las 10 tribus de Israel, cuya capital era Samaria, se corrompió con los otros pueblos y las otras naciones, a tal punto que una nación, un imperio llamado los asirios, conquistaron esa región en el año 722 antes de Cristo. A partir de ahí comienza una larga, por decirlo así, diáspora de estos descendientes de Abraham por el mundo. En el año 539, las otras 2 tribus fueron conquistadas por el imperio de Babilonia, y ya ellos se quedaron literalmente sin estado, sin pueblo, sin nación, sin un derecho a la tierra. La tierra que Dios les había prometido era de ellos, pero en desobediencia a la palabra del Señor incurrieron en transgresión y fueron llevados cautivos. Y eso es un mensaje para nosotros, mis hermanos. Primero, no entremos a la tienda de Agar, porque nacerán ismaelitas. No te adelantes al propósito de Dios en tu vida. Espera a Jehová, espera en Jehová, y Él confirmará su palabra sobre tu ser. Lo segundo, mantente firme cumpliendo la palabra de Dios, para que no venga desolación y destrucción, y luego preguntemos, ¿por qué me pasa esto a mí? No es que Dios se aparta de nosotros, sino que Dios respeta nuestra decisión de obedecerle o desobedecerle. Todo esto nos lleva a un año crítico para la nación de Israel, el año 70 después de Cristo. Ya el Señor había muerto y resucitado. Y Él había, en Mateo 24, luego que los discípulos le enseñaron el templo de Herodes, le hablaron de la belleza y el ornamento hermoso de aquel gran templo. El Señor les dijo, no quedará piedra sobre piedra. Seréis llevados por otros pueblos cautivos. Y eso fue lo que ocurrió. Cuando las hordas del Imperio Romano, encabezado por el general Tito, durante un tiempo asolaron Jerusalén, la sitiaron. Luego de sitiarla entraron, la quemaron, violaron a sus mujeres, destruyeron y quemaron el templo, profanaron el lugar santísimo. Ahí quedó Jerusalén, lo que quedaba de la capital de Israel, bajo el dominio de una nación gentil. Después de esta cruenta batalla,
ocurre una muy importante, la última guerra entre judíos y romanos, año 132 después de Cristo. Se levantó un hombre llamado Bar Coba. Él se autoproclamó el Mesías que hablaban los profetas. Incitó a la nación a rebelarse contra el Imperio Romano. El Imperio Romano no se quedó de manos cruzadas. Envió a su ejército. Volvieron a sitiar la ciudad. Y esta vez ocurrió algo. Bar Coba y todos sus seguidores fueron destruidos, muertos. Pero ocurrió algo trágico para este pueblo. En el 722 fueron expulsados de su tierra. Pero en el 132 después de Cristo ocurrió algo más trágico. Se le cambió el nombre a la capital y se le cambió el nombre a la nación. A Jerusalén se le puso este nombre: Colonia Aelia Capitolina. Repito, Colonia Aelia Capitolina. ¿Qué significan estas palabras? Colonia. Jerusalén pasaba a ser ahora propiedad o gobernada por los romanos. Aelia. Aelia en honor a Adriano, cuyo nombre propio era Aelio. Capitolina, porque la ciudad fue dedicado a Júpiter Capitolino. ¿Qué hay detrás de este cambio de nombre de la ciudad de Jerusalén? Borrar de las generaciones postreras que existió Jerusalén, que existió una capital cuyo rey Salomón con su sabiduría legisló con poder y con gloria. ¿Qué buscaban los romanos al cambiarle la capital a Jerusalén? Borrar de la faz de la historia, de los anales de las próximas generaciones, que no se conociera absolutamente nada de este pueblo. Lo segundo, ya no se conocería a esa tierra como Israel, sino que le pusieron un nombre: Palestina. Palestina viene de un vocablo hebreo, y ese vocablo hebreo significa filisteo. Es decir, los que antes eran los enemigos de Dios, ahora iban a ser los propietarios de esa tierra. Palestina significa filisteo, y ese fue el nombre que le dieron los romanos a toda esa región conquistada. Jerusalén ahora se llamaría Colonia Aelia Capitolina, profanando así el nombre santo de esta ciudad. Lo tercero que se hizo fue: expulsaron a todos los judíos de esa tierra y les prohibieron la entrada. Y comienza entonces lo que se denomina la diáspora de los judíos. Esta diáspora trajo sus consecuencias. Voy a leer algunas cosas que pasó con ellos después que fueron expulsados de su tierra y anduvieron vagando por el mundo. La mayor parte de los estados negaban a los judíos el derecho a la propiedad de la tierra. Les estaba igualmente vedado
el acceso a los gremios artesanos y mercantiles de la Edad Media. Un edicto del Papa prohibiendo a los cristianos el comercio de la plata hizo que los judíos fueran relegados al infame oficio de usureros. La Iglesia prohibía además a los cristianos trabajar para los judíos e incluso vivir entre ellos. Esta discriminación alcanzó su punto culminante. Anote esta fecha. En el año 1215 después de Cristo, cuando el Concilio de Letrán decidió hacer de los judíos una verdadera especie aparte, obligándoles a llevar una señal distintiva. Se quedaron sin tierra, no los recibían en ninguna nación, los gremios no los aceptaban, terminaron por razones de que tenían que sobrevivir de algo siendo usureros. Se les excluyó del contacto con los cristianos y encima el Concilio de Letrán establece un mecanismo para identificar a los judíos donde vivían y donde fueran. Por ejemplo, en Inglaterra, la señal distintiva que identificaba a un judío de los demás era la insignia que representaban las tablas de la ley. Esto se lo ponían en el pecho. En Alemania y en Francia le ponían la insignia de un cero de color amarillo en el pecho. Eduardo I de Inglaterra y Felipe el Hermoso de Francia expulsaron de la noche a la mañana a los judíos de su reino, apropiándose así de sus bienes. Se acusó a los judíos de cometer muertes rituales de niños y extender la terrible peste negra, emponzoñando los pozos con un polvo hecho de arañas machacadas, ancas de ranas, lagartos, intestinos de cristianos y hostias consagradas. Después de estas ocupaciones, después de estas acusaciones, más de 250 comunidades judías fueron exterminadas en Europa. La estadística de lo que ellos sufrieron después de la diáspora del año 132. En el trayecto de su existencia en la tierra, la voy a resumir en los siguientes puntos. Antecedentes de un pueblo sin tierra, sin estado, sin nación. En el año 415, 100.000 judíos de Alejandría son desposeídos y expulsados. En el año 499, crueles persecuciones en Persia. En el año 581, persecuciones en Babilonia y Persia contra ellos. En el 632, los judíos son expulsados de Arabia. 640, 721, 873 y 890, opresión de los judíos en el reino bizantino. En el año 1015, 12.000 judíos muertos en el Cairo. En el año 1290, expulsión de los judíos de Inglaterra. En el año 1298, 100.000 judíos asesinados en
Franconia y Bavaria. 1306, expulsión de los judíos de Francia. 1345, expulsión de los judíos de Hungría. 1421, expulsión de los judíos de Austria. 1421, expulsión de los judíos de España. 1727, 1747, expulsión de los judíos de Rusia. 1871 a 1921, persecución de judíos en Rusia. Y cierro la cita con quizás la más grande masacre y genocidio de la humanidad, de 1939 a 1945, un evento que comenzó con lo que se llama la Noche de los Cristales Rotos, cuando se saqueó toda la propiedad de los judíos en Viena, Austria, y así comenzó la masacre de este pueblo. Fueron borrados de la faz de la tierra 6 millones de judíos que murieron vilmente asesinados en las cámaras de gas por muerte y olvidados por el mundo. Yo pregunto en este día, ¿quién aguanta esto? ¿Qué pueblo, qué ser humano puede resistir tanto rechazo, tanto desprecio, tanto odio y que se mantenga vivo? Al ver todo este trasfondo, yo solamente concluyo: algo divino debe estar detrás de estos descendientes de Abraham. Algún trato especial Dios tiene con ellos, que hasta la fecha todavía permanecen. Escuchen la historia del sionismo, porque hay quienes hablan sin conocer la historia y los hechos resaltantes. Siglos de persecución, siglos de exterminio, siglos de odio, llevaron a un hombre movido por algo que observó, despertar en su conciencia: tengo que hacer algo por mis paisanos, por mis hermanos. Y el hecho que le voy a narrar a continuación es verídico y es certero. En el año 1895, en Francia, se degradó de la manera más horrible a un militar. Delante de una multitud y delante de una muchedumbre se dijeron estas palabras: muerte al traidor, muerte a los judíos. En ese preciso instante estaba un periodista llamado Teodoro Herzl. A partir de ahí en él se despertó un deseo ardiente de luchar por su pueblo, luchar por su nación. Y en ese mismo año, él tomó la decisión de encabezar un movimiento político para luchar por los intereses de los judíos y traerlos de vuelta a su tierra. Escuchen lo que escribió en su diario, en sus memorias. Año 1895. Teodoro Herzl escribió: los judíos que lo deseen poseerán su estado. Mientras escribía estas palabras, a mí me puso el corazón pequeño esto que a continuación dijo este hombre. No sé si era agnóstico, ateo, creyente o no, no sé. Pero dijo una palabra
que la quiero compartir con ustedes. Mientras escribía estas palabras, me parecía oír un ruido extraño, como si un grupo de águilas pasara por encima de mi cabeza, batiendo las alas. Esto me llevó a Isaías capítulo 60. Y pude entender lo que Teodoro Herz había escuchado y había escrito cuando dijo estas palabras en sus memorias. Isaías capítulo 60, verso 8. ¿Quiénes son estos que vuelan como nubes y como palomas a sus ventanas? Ciertamente a mí esperarán de las costas y las naves de Tarsis desde el principio para traer tus hijos de lejos, su plata y su oro con ellos, al nombre de Jehová tu Dios y al Santo de Israel que te ha glorificado. ¿Qué vio Teodoro Herz? ¿Qué escuchó? Para la época no existían aviones. Los hermanos Wright todavía no habían hecho el intento de viajar en 1904. Esto fue en 1895 y él pudo escuchar cómo los aviones venían cargados de sus amados hermanos que venían de otros pueblos a otra vez habitar en su tierra milenaria. No tan solo dijo esto Teodoro Herz, sino que también dijo lo siguiente cuando estableció el Concilio de Basilea en 1897 para dar inicio a lo que sería traer de nuevo a los judíos a su tierra. En Basilea he fundado el Estado judío. Si dijera esto en voz alta hoy, 1895, provocaría un estallido de risa universal. Se burlarían de mí, me acusarían de loco, de fanático, de extremista. Es posible en 5 años que se establezca el Estado judío, dijo Teodoro Herz, pero será en 50, con certeza, una envidia para todos. Yo le invito a que sume 1897, a eso le sume 50 años que predijo Teodoro Herz. ¿Cuánto da? ¿Cuánto da? 1897 más 50. Si las matemáticas no me fallaron a mí, da 1947. ¿Cierto? ¿Usted sabe qué ocurrió en 1947? Las Naciones Unidas, en base al conflicto que existía entre árabes y judíos, decidieron: vamos a darle legalidad para que se formen 2 estados, el de Israel y el de Palestina. Es decir, este hombre miró a la posteridad y dijo: si es posible. Pero como todas las cosas, esto tuvo su problema. Primera Guerra Mundial, 1914 a 1918. Regálenme 15 minutos y terminamos. ¿Me lo regala? Ok. ¿Qué le dije? Ok. 1914-1918, Primera Guerra Mundial. 1916, los ingleses iban perdiendo la guerra con los alemanes. No tenían esperanza de poder ganar la guerra. Surgió un personaje llamado Chaim Weizmann, doctor en química,
ciudadano británico de origen judío, y él hizo una fórmula que ayudó a los ingleses a elaborar una pólvora de tal exactitud que les ayudó a ganar la guerra a los alemanes. Las autoridades del Reino Unido se reunieron con él y le preguntaron: ¿qué quieres como premio? Para entonces ellos tenían el control, los británicos, de Medio Oriente. Él les dijo: que los judíos vuelvan a su tierra. Y ahí surgió una famosa carta en 1917. Esta carta fue la que le dio el nacimiento a este pueblo como nación de nuevo. 2 de noviembre de 1917. Estimado Lord Rothschild, tengo sumo placer en comunicarle en nombre del gobierno de su majestad la siguiente declaración de simpatía con las aspiraciones judías sionistas. Declaración que ha sido sometida a la consideración del gabinete y aprobada por él mismo. El gobierno de su majestad contempla con simpatía el establecimiento en Palestina de un hogar nacional para el pueblo judío, y empleará sus mejores esfuerzos para facilitar el cumplimiento de este objetivo, quedando claramente entendido que no se hará nada que pueda perjudicar los derechos civiles y religiosos de las comunidades no judías existentes en Palestina, a los derechos y estatutos políticos que gozan los judíos en cualquier otro país. Le agradeceré que lleve esta declaración a conocimiento de la Federación Sionista. Suyo, Arthur James Balfour. La famosa carta de Balfour que da licencia al establecimiento del pueblo hebreo. Como siempre surgen los Sanballat y los Tobías en la obra de Dios. Se levantaron quienes se opusieron a esto con gran odio y surgió una famosa carta, la Carta Blanca, dictada en 1939, que ponía tropiezo a que los judíos vinieran a su tierra. Luego de la Segunda Guerra Mundial y ante la masacre sufrida de los judíos en los campos de concentración nazi, surgió la iniciativa de la bandera de establecer el Estado judío, pero los cancilleres árabes se movieron para oponerse, lo cual movió a un hombre llamado David Ben Gurión, junto con un grupo de hombres visionarios, reunirse en la madrugada del 14 de mayo de 1948 y decretar, quizás para mí, la carta más milagrosa de todos los anales de la historia, la declaración de la fundación del Estado hebreo. Dijo David Ben Gurión: el país de Israel es el lugar donde nació el pueblo judío. Allí se formó su carácter espiritual, religioso y nacional. Allí adquirió su independencia y creó una importante civilización a la vez nacional y universal. Allí escribió el libro de los libros para regalarlo al mundo. Exiliado de Tierra Santa, el pueblo judío le permaneció fiel en todos los países de la dispersión, orando sin cesar por acordar de él y esperando siempre a través de los siglos regresar al país de los antepasados y reconstruir su estado. Durante estos últimos decenios regresamos en masa, roturaron el desierto, hicieron renacer su lengua, edificaron ciudades y pueblos y fundaron una vigorosa comunidad en continua expansión con vida económica y costumbres propias. Buscaban la paz, pero estaban dispuestos a defenderse.
trajeron los beneficios del progreso a todos los habitantes. La hecatombe nazi, que aniquiló a millones de judíos en Europa, demostró de nuevo la urgencia de la restauración del Estado judío, único capaz de resolver el problema del judaísmo apátrida, al abrir sus puertas a todos los judíos y conferir a su pueblo la igualdad en el seno de la familia de las naciones. En virtud del derecho natural e histórico del pueblo judío, proclamamos la fundación del Estado judío en Tierra Santa. Rogamos encarecidamente a las Naciones Unidas que ayuden al pueblo judío a edificar su Estado y admitir a Israel en el seno de la familia de las naciones. Invitamos a los habitantes árabes del Estado de Israel a preservar los caminos de la paz y a desempeñar su papel en el desarrollo del Estado sobre la base de una completa e igual ciudadanía y una justa representación en las instituciones provisionales o permanentes. Tendemos la mano en su deseo de paz y buena vecindad a todos los estados que nos rodean. Los invitamos a cooperar con la nación judía independiente para el bien común de todos. El Estado de Israel está dispuesto a contribuir al progreso del conjunto del Oriente Medio. Final del discurso. Depositando nuestra confianza en el Todopoderoso, firmamos esta declaración sobre el suelo de la patria, en esta ciudad de Tel Aviv y en esta sesión de la Asamblea Provisionaria reunida en la víspera del sábado 5 Iyar del año 5708, o sea, el 14 de mayo de 1948. Con la voz tremuda de emoción, un rabino recitó una plegaria implorando la bendición de aquel que nos ha sostenido hasta ahora. Eran las 4:37 de la madrugada. La ceremonia solo había durado una media hora. David Ben Gurión golpeó una vez más sobre la mesa y declaró: ha nacido el Estado de Israel, se levanta la sesión. Con esto, un pueblo sin tierra se levanta de las cenizas y del olvido. Y vinieron los colonos de diferentes pueblos, latitudes, a otra vez poblar su tierra. Si me lo permiten, les voy a leer brevemente lo que los judíos consiguieron cuando volvieron a su tierra. Esto lo relató un hombre que estuvo en Tierra Santa antes de la declaración de independencia de Israel y que nos habla de qué había en esa latitud para la época. Mark Twain visitó la tierra de la Biblia en 1867. Su relato deja consternado al lector. De todas las regiones desoladas, creo que Palestina es la más desierta. Las colinas sin vegetación, de un color empañado, no tienen nada de pintoresco. Los valles son soledades poco vistosas, en cuyos bordes crecen algunos arbustos raquíticos, despertando la impresión de tristeza y desesperación. El mar muerto y el lago de Genesaret parecen sin vida alguna y se sitúan entre una monótona secuencia de colinas y llanuras, donde la vista no es refrescada por ningún lindo color, no encuentra nada que llame su atención, no es ningún paisaje idílico. Los contornos son duros, cada línea se destaca duramente y no tiene ninguna perspectiva. Escuchen las características de esta tierra para el año 1867. Es una tierra desoladora, sin esperanza, quebrantada. El testimonio de Rubén Shari, que era abogado en Crimea, y su mujer
o su esposa, que era una concertista de piano. Me he traído mis pergaminos y me he dedicado a cavar zanjas. Y mi mujer se sirve de los dedos que interpretaron los conciertos de Mozart y Brahms para ordeñar las vacas, porque sólo así era como podíamos hacer prosperar esta tierra. Isaías 27. Si Israel no es el reloj de Dios, si Israel no apunta a que el Señor está cerca, entonces ¿por qué la palabra de Dios tiene cuidado de este pueblo y se cumple con tanta cabalidad? Les leo el texto, Isaías 27, verso 6. Días vendrán cuando Jacob echará raíces, florecerá y echará renuevos Israel, y la faz del mundo, anote el último texto, ¿llenará de qué? Fruto. Escuche esta estadística que a mí no hace sino más que confirmar que este es el pueblo santo de Dios. Antes de 1948, Israel no tenía un mercado internacional de cítricos importantes. En 1960, las naranjas de Jaffa ya eran mundialmente famosas. En 1980, la exportación israelí de cítricos habían alcanzado casi $1.000 millones. En las tres primeras décadas de Israel, las exportaciones agrícolas se incrementaron 4.000%. Un 40% de los vegetales y cultivos de campo estaban siendo cultivados en regiones desérticas, escasamente pobladas, y en el año 2000, un 90% de las exportaciones de melón israelí provenientes de las regiones desérticas, conocidas como Áraba, daban de alimento a otras naciones. La agricultura anualmente produce, escuche cuánto produce la agricultura anualmente en Israel: $3.300 millones. En Israel viven 6.600 millonarios. De las 50 personas más ricas del mundo, 6 viven en Israel. En 2004, los ricos de Israel tenían un patrimonio de $24.000 millones. Israel es uno de los líderes mundiales de tecnología. En mayo de 2006, Warren Buffett, el segundo hombre más rico del mundo, anunció que invertiría $4.000 millones en una compañía metalúrgica con base en Galilea. Intel, que es una marca comercial inventada por los judíos, en Israel harán una planta del tamaño y más grande que la que está en el Valle de Silicon, en California, a un costo de $3.500 millones. Si esto no es un milagro, que un desierto florezca en medio de la soledad, que vengan de otros pueblos sus habitantes, sus descendientes de esta estirpe, y que con sus alimentos y su tecnología bendigan al mundo, yo pregunto hoy, ¿no será este el reloj profético de Dios para las naciones, que indica que cuán cerca está la venida del amado? Israel es la niña de los ojos del Señor. El que te bendiga será bendito por mí, el que te maldiga será maldecido. Hermanos, ya sí voy a terminar.
Leo esto y termino. El presidente de Persia, de Irán, Ahmadinejad, dijo el 26 de octubre del año 2005 que Israel sería borrado del mapa de la tierra. Israel sería borrado del mapa de la tierra. No me asombró eso. Me asombró la siguiente declaración que dijo el presidente de Irán. El presidente de Irán, Mahmoud Ahmadinejad, afirmó hoy que Israel y la potencia satánica norteamericana desaparecerán pronto y que el imán Mahdi, 12 sucesor del profeta según los chiitas, volverá pronto para salvar el mundo. ¿Quién es el imán Mahdi? Es el 12º sucesor según los chiitas del profeta Mahoma. Y él vendrá para salvar al mundo y establecer la verdadera justicia. Un erudito chiita, el ayatollah Ibrahim Amini, en su obra, en su libro Al-Mahdi, el dirigente justo de la humanidad, dijo lo siguiente, o escribió lo siguiente: las señales de la venida del Mahdi. La primera, un gigantesco terremoto. La segunda, el lanzamiento de una guerra global para matar o subyugar, escuche, a los judíos, los cristianos y los otros infieles. En un pasaje de su libro, Amini cita al profeta Mahoma y dice lo siguiente: escuchen las buenas nuevas acerca del Mahdi. Se levantará en el momento en que la gente se enfrente a un severo conflicto y la tierra sea sacudida por un violento terremoto. Llenará la tierra de justicia y de equidad, como está llena de injusticia y tiranía. Al ver el cumplimiento de muchas de las señales prometidas en las tradiciones, una gran cantidad de incrédulos se volverán al Islam. Quienes persistan en su incredulidad y maldad serán muertos por los soldados del Mahdi. El único gobierno victorioso en todo el mundo será el del Islam, y las personas buscarán protegerlo. El Islam será la religión de todos e ingresará a todas las naciones del mundo. El Mahdi ofrecerá la religión del Islam a los judíos y a los cristianos. Si la secta se le tendrá piedad, si no, serán matados. Acompáñenme para concluir. ¿Cómo va a terminar esta historia? Salmo 83. Si Israel es un milagro y Dios es veraz y cumple sus promesas, y esta nación está en pie, la Biblia es verdad y no falla. Por tanto, concluyamos con lo que dice la palabra de Dios. Porque lo que está anunciándose, la destrucción de Israel, eso no es nuevo. Y la aparición de uno que vendrá a gobernar las naciones y perseguirá judíos y cristianos, tampoco es nuevo. Sabemos quién es y quién se levantará prontamente. En la escatología del Islam se llama el Mahdi. Posterior a las conferencias que vienen vamos a descifrar quién es. Salmo 83. Póngase de pie.
Y lea conmigo este salmo. Oh Dios, no guardes silencio, no calles, oh Dios, ni les estés quieto, porque aquí que rugen tus enemigos y los que te aborrecen alzan cabeza. Contra tu pueblo han consultado astuta y secretamente y han entrado en consejo contra tus protegidos. Han dicho: venid y destruyámoslo para que no sean nación y no haya más memoria del nombre de Israel. Porque se confabulan de corazón a una, contra ti han hecho alianza. Las tiendas de los sedonitas y de los ismaelitas, Moab y los agarenos, Jebal, Amos y Amaled, los filisteos y los habitantes de Tiro, también el asirio se han juntado con ellos, sirven de brazo a los hijos de Lod. Hazles como a Madián, como a Sisara, como a Jabín en el arroyo de Sisón, que perecieron en Endor, fueron hechos como estiércol para la tierra. Pon a sus capitanes como a Ored y a Sed, como a Seba y como a Salmuna, a todos sus príncipes que han dicho: heredemos para nosotros las moradas de Dios. Dios mío, ponlos como torbellino, como hojarasca delante del viento, como fuego que quema el monte, como llama que abraza el bosque. Persíguelos así con tu tempestad y atérralos con tu torbellino. Llena sus rostros de vergüenza y busquen tu nombre, oh Jehová. Sean afrentados y turbados para siempre. Sean deshonrados y perezcan, y conozcan que tu nombre, Jehová, tú solo el Altísimo, sobre toda la tierra. Oh Dios, grande y maravillosas son tus obras, digno de toda gloria, oh Dios del universo. Aquí estamos, Señor, los hijos de la simiente santa, los hijos según la promesa, al igual que tu pueblo, los judíos, descendientes también por la fe de Abraham. Tu pueblo redimido, tu iglesia, Señor, los que invocamos tu nombre en esta casa, hoy loamos tu nombre y damos honor a tu gloria. Hoy loamos tu nombre y damos gloria a la potencia salvadora de tu diestra de poder. Hoy, Señor, estamos agradecidos por tus maravillas, por las buenas noticias de salvación, buenas de gran gozo, que ha nacido en la ciudad de David, el Salvador del mundo. Oh Jesús, Cordero Santo, Rey de Reyes, Señor de Señores, en tu venida te vas a revelar a este pueblo. Y ellos dirán: ¿qué heridas son estas que tienes en las manos? Y tú les dirás: con ella fui traspasado en la casa de mis hermanos. Tu pueblo se convertirá, Dios mío. No es nuestra la decisión de ellos. Tu trato es especial con ellos. Por eso bendecimos a cada judío a nivel mundial. Agnósticos, ateos, creyentes, mesiánicos, a todos por iguales bendecimos. Bendecimos tu capital eterna, Jerusalén. Los contornos de tu pueblo, Dios. Aún bendecimos a sus enemigos. Y oramos por la única paz que traerá solución al conflicto humano. Tú, el príncipe de paz. Ven pronto, Señor Jesús. Tu amada iglesia te anhela y te espera.
Ven pronto, amado. Ven pronto, soberano de los reyes de la tierra. Oh Cristo, te adoramos al más insigne de los judíos, tú, Señor. Te adoramos, Dios. Te adoramos, oh majestática divina. Oh Kyrios. Oh Jesús Cristo, oh Logos. Oh Yeshua HaMashiach. Oh Jesús, divino Cordero eterno. Gracias, Señor. Gracias, Dios, por este refrigerio. Gracias por tu palabra que no miente. Y si los guardas a ellos como la niña de tu ojo, a nosotros tu pueblo también elegidos, insertados en la vid. Ayúdanos en este peregrinaje aquí en la tierra a seguir adelante. No importa las persecuciones, ni las luchas, ni las angustias, ni los señalamientos humanos. Anunciamos tu nombre y tu venida, oh Cristo. Si estás en este lugar cansado del camino, amigo, si has venido cargado de tantos problemas y crisis, el Rey de la tierra está en este lugar. Si quieres recibirle como Señor y Salvador, ven a la invitación que te hace el Eterno, que te hace Jesús, Jehová de los ejércitos. Su Espíritu Santo está en este lugar y Él te redarguye de pecado, de juicio, y te hace un llamado: ven a mí. Ven a mí, ven a mí, te dice el Señor. Si has venido sin salvación a esta casa, hoy es día bueno para recibir a Cristo como Señor y Salvador. A los valientes o las valientes que quieran recibirle, es voluntario, no es optativo, es recibirlo o rechazarlo. Recíbele y tendrás vida, y vida en abundancia. Oremos por los amigos que están sentados en las bancas y necesitan al Cordero de Dios. Ven a Él. Es algo voluntario. Ven a Él. Ven a Él. Aleluya. Gloria a Dios.